Serie que estamos estudiando sobre el Evangelio de Juan y pues hemos ido viendo verso por verso y vamos a continuar. Amén. Vamos a orar. Si me acompaña, Padre Celestial, gracias por estos momentos. Nos das tu gracia, tu presencia, tu Espíritu, Señor. Y por medio de tu palabra somos animados a continuar, a seguir adelante, a ser edificados, a ser llenos de ti, Señor, de tu presencia. Gracias. Nos llenas de tus propósitos y planes, de tu buena voluntad. Límpianos, Señor, limpia nuestros motivos, nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento, Señor, y prepáranos para la obra que tú tienes preparada para nosotros, para que hagamos tu voluntad y tu buena obra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos hablando del libro de Juan y acuérdense que en el libro de Juan hemos visto la divinidad de Cristo esencialmente, cómo Cristo es Dios, plenamente Dios. Hemos hablado ya a lo largo de estos 5 o 6 temas, pues esta grandeza de Jesús que está por encima de todos, por encima de los patriarcas, por encima de los ángeles, ¿verdad? Y que Él está junto con Dios al tener la naturaleza de Dios, es igual a Dios, y esa esencia divina la estuvimos estudiando, pues es plenamente, dice que habita en Cristo la plenitud de la divinidad, de la deidad, la plenitud, o sea, completamente, o sea, que no le falta un pelito para ser plenamente Dios, sino que lo es plenamente Dios, ¿no? Y estábamos hablando en Juan sobre el nuevo nacimiento, lo importante que es nacer de nuevo. Las personas que a veces no saben que tienen que nacer de nuevo, gente que viene a la iglesia y todavía no ha nacido de nuevo sin juzgar a nadie, y cómo el nacer de nuevo nos lleva a dejar el modelo religioso, porque todas las personas son religiosas por naturaleza, entonces siguen su religiosidad como una muleta cuando se está lesionado ese pie, digamos así, traes una muleta que es la religión, la religiosidad. Hasta que Cristo sana ese pie, entonces ya puedes andar sin esa muleta que es la religiosidad, que es la religión en sí. Ya puedes seguir a Jesús ya de una manera, al nacer de nuevo, pues de una manera espiritual, de una manera correcta. Porque de otra manera la religión es como una careta, es como una máscara, es como una apariencia, como simular, como jugar al cristiano. Soy cristiano y todos los domingos te ponen la máscara y vienen a la iglesia, ¿no? En cualquier lugar que se reúnan. Y ser de Cristo, convertirse a Jesús, nacer de nuevo es quitarte esa máscara, ¿verdad? Y de lo contrario tomar la investidura de Jesús, tomar la naturaleza de Cristo, la vida nueva que Cristo te da. Entonces con buenos motivos tú quieres congregarte, tú quieres hacer la voluntad de Dios y no solo de apariencia. Y eso es el nacer de nuevo, cosa que le confrontó a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, era el modelo de un religioso, porque era un líder principal de los judíos, una persona religiosa. Y le dice Nicodemo, si no naces de nuevo no vas a entrar al reino de Dios. Y ya le empieza a explicar lo del capítulo 3 que estudiamos, y hasta llegar aquí al capítulo 22. Vamos a continuar ahí en el capítulo 22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Más adelante te dice que el que bautizaban eran los discípulos, no tanto Jesús. Entonces, pero también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Cuando lo encarcelaron fue cuando después lo mataron, pero todavía no lo encarcelaban. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, le dicen a Juan, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, de quien tú diste testimonio, porque dijo: este es el Cordero de Dios, bautiza y todos vienen a él. O sea, ¿qué está pasando? Te está quitando la chamba, te está quitando los discípulos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él como un mensajero para abrir camino. El que tiene la esposa es el esposo. Vean la figura que da de los creyentes, cómo los empieza a vincular con esto de ser la esposa, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Vean qué hermoso. Entonces le dice, miren, es que él tiene la esposa, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Están esas parábolas cuando se encuentran la moneda que habían perdido, y cuando la haya dice que invita a todos sus amigos. Cuando se pierde las ovejas también y la encuentra, va con todos los amigos y quiere darle la noticia, ¿no? Porque cuando tienes amigos que son realmente de confianza, sobre todo en la fe, sabes que ellos no se van a prestar a la envidia o algo, que si realmente te aman y te estiman, pues se van a gozar contigo de tus logros, de tus cómo eres promocionado en la vida, ¿verdad? Y cuando suceda algo triste, también se van a entristecer contigo, también les va a doler. No van a decir, ándele por pecador, ¿verdad? Como los amigos de Lot, ¿se acuerdan? No, perdón, de Job, cómo lo estuvieron torturando con las palabras. En vez de ser un aliento para Job, eran un tormento, porque Job pues le estaba echando ganas, solamente que Dios tenía un trato con él, y los amigos lo torturaban con las palabras y le echaban limón a la herida. Entonces no tuvieron la sabiduría para aconsejarle realmente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un caso con Juan que lo están provocando a celos, cosa tremenda. Porque vemos que dice el verso 29 que el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza de la voz del esposo. Así mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y les decía que este tipo de cosas son las que hace por ese corazón, no por las grandes obras que hizo Juan. Lo convierten en el hombre más grande del Antiguo Testamento. Fíjense que la Biblia dice que no hubo más grande hasta Juan en el Antiguo Testamento, Juan Bautista. Entonces es cosa bien tremenda, porque Juan no hizo grandes milagros como lo hizo Elías, no hizo grandes señales como las hizo Moisés, ni tampoco escribió un evangelio, un libro o un libro del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué es el más grande? Porque su corazón, lo vemos aquí en este tipo de detalles que la Biblia nos da. O sea, era un hombre que dispuesto a menguar a causa de que Jesús creciera. Y esto es algo importante. O sea, nosotros en nuestra vida debemos de estar dispuestos a menguar nosotros mientras que Cristo crece. Pablo decía, yo lo he perdido todo, pero lo hago por amor de Cristo, y lo que he perdido para mí es basura a comparación del amor de Cristo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que dejar en el mundo, oportunidades, cosas que a lo mejor si te pesan, pues estás en un problema, porque no estás valorando a Cristo en la estima que debes de valorar. Y vemos que para muchos ha representado seguir a Jesús, perderlo todo, pero ganar lo mejor, ganar el reino, ganar a Cristo, y Cristo tiene cuidado. ¿Cuánto lo creen? Pero en este caso también debemos de ver cómo en cuanto a los celos, en cuanto a la envidia, uno debe de ser libre de todo eso, porque el Señor nos renueva nuestro corazón. Ciertamente vamos a tener tentaciones como la envidia, pero tenemos que manejarlas. Así como cualquier tentación, tienes que aprender a manejarlas. Dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, una preocupación mutua, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando de repente, oigan hermanos, oren por mí ahí en el grupo porque tengo una situación, entonces todos nos vamos a doler, y decir, vamos a atender ese llamado, vamos a orar, a interesarnos de corazón por interceder por el hermano. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y debemos de gozarnos, no dar lugar a la envidia. Porque Cristo quiere que entiendas lo que es el cuerpo, y que a veces unos son promocionados y luego, oye, ¿por qué lo pusieron de líder y yo qué? Yo tengo más años, yo le he echado más ganas, y empiezan las envidias y esto de no ubicar tu corazón. O sea, en el Señor vamos a tener muchas pruebas y debemos de dejar que cuando alguien es promovido, gloria a Dios, porque el cuerpo se está levantando, aunque no seas promovido tú en ese momento, pero dale gloria a Dios y gózate por los demás. Dios quiere que entendamos que somos el cuerpo de Cristo y que a veces va a pasar eso, como aquí a Juan. Su ministerio estaba decayendo mientras que el de Cristo estaba resurgiendo, y él no le provocó a envidia ni a celos todo eso. Y debemos de entender esto, porque la semilla de la envidia Satanás la ha sembrado desde el principio. Acuérdense, desde Caín, cuando la ofrenda de Abel, ¿qué vino con Caín? La envidia, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo que su ofrenda sí fue aceptada y la mía no? Entonces eso es la semilla de Satanás que empezó a sembrar, y por lo tanto mató a su hermano Abel. Luego la sembró en los hermanos de José el soñador. ¿Se acuerdan de cómo él tenía la túnica y la importancia que le daba el papá al más chico? Porque era el más chico y pues lo trataba más cariñosamente, y los otros ya estaban grandes. Entonces, órale, váyanse a trabajar, y el más chiquito, venga, eche mi niño, y lo traía todo chiqueado. Todos los hijos grandes se encelaron y tuvieron envidia, ¿y qué hicieron? Lo quisieron matar. Tanto que el más grande intervino y por fin lo vendieron, pero fue todo un caos, que ellos conspiraron por envidia contra su hermano. Y también vemos que en toda la Biblia se encuentra esto, cuando los príncipes de Israel conspiraron contra Moisés, cuando aquellos hombres conspiraron contra Daniel, y terminó en el foso de los leones. ¿Por qué? Por pura envidia, porque así es Satanás, mueve sus fichas y usa los deseos carnales y los impulsos carnales, los arrebatos, los impulsos de nuestra carne para llevarnos a hacer pecados o malas decisiones en contra del cuerpo de Cristo. Debemos de entender que al ver a tu hermano, a quien estás viendo es a Cristo. Tú al ver a un hermano en Cristo, a quien debes de ver es a Cristo ahí. Así sea la uñita más insignificante, pero cuando te golpeas, cómo duele, ¿no? Y se duele todo el cuerpo, y hasta la mano le hace así, y hasta te quiere chupar el dedo, y tratas de proteger ese dedo más insignificante y más sencillo, se puede decir, pero tratas de cuidar cada aspecto del cuerpo, y así debe ser con los más débiles, y poder valorar el cuerpo de Cristo. Vemos que también en ocasiones nosotros vamos a lidiar con esa envidia, como vamos a lidiar con cualquier tentación, y Dios nos llama a ser vencedores, nos llama a ir contra nuestra carne, a entender que nuestra carne es un enemigo, y no porque tú tienes un impulso ya lo vas a obedecer. Eso es estar en esclavitud. Cuando tú eres de Cristo, tú atiendes al llamado del Señor, a la nueva naturaleza, y en la nueva naturaleza vas a hacer guerra contra todos los impulsos de la carne. Una vez yo les platiqué hace tiempo de que un día que fuimos de misiones, en ese tiempo yo estaba pasando poquita necesidad económica, y a pesar de eso me dijo un pastor, ¿me acompañas? Y yo lo acompañé a reconocer varias iglesias del sur de Casa de Oración. Era para darlas de alta, y llegamos a una iglesia que ya conocíamos, que ya habíamos ido antes, y el pastor era amigo mío y amigo del pastor que me invitó. Entonces nos metió a una plaza comercial y nos metió a una tienda de Hugo Boss, imagínate, y pues era todo ahí de lujo y todo bien caro y todo. Entonces le dijo, pastor, pide lo que quieras de aquí, el perfume que tú quieras.
un cinto, una chaqueta, pide lo que tú quieras, yo te lo voy a comprar, le dijo el pastor al que me invitó. Y luego yo dije, no, pues ahorita a lo mejor me va a decir que yo también. Fíjese cómo la carne, el impulso. Y entonces ya se lo compró y se vino con su regalo bien contento. Y yo me vine así como el chinito, nomás milando así. Y la verdad, dije, bueno, en ese momento como que mi corazón se atravesó como una espada así de feo, una cosa terrible. Entonces yo en mi entendimiento sabía que no necesitaba nada, que gracias a Dios por lo que me da, o sea, en mi entendimiento, y hasta me daba risa sentir esa herida, porque como que sentí una herida que a mí no me dijo nada, ¿verdad? O sea, que a mí no me regaló nada. Entonces, fíjense cómo ante una situación así yo me sentí como fue un dolor, fue como una envidia, pues, una cosa que sentí que difícilmente he vuelto a sentir. La verdad, gracias a Dios, una de las cosas que Dios me ha dado la victoria y que menos he experimentado es la envidia. Y en ese caso fue algo bien fuertísimo. Entonces me fui con el corazón atravesado y me dieron ganas hasta de llorar. Fíjate cómo estaba el asunto ahí. Pero yo acá en la lucha que llevaba, pues cálmate, pues total. O sea, ¿qué es eso? O sea, tú no ocupas, tú cálmate. O sea, empecé a acomodar lo espiritual, y a pesar de que lo entendía, mi corazón se dolía y no podía superarlo. Y fue una lucha que estuve así como entristecido, como dolido. ¿Y qué pasó? Y enfrenté la lucha, la enfrenté y me duró como 20 minutos esa como burbuja de tentación terrible. Y a los 20 minutos pude ser libre, pude soltarla, pude luchar, mantener la fe y las convicciones y entender que era un pecado que no podía yo permitirle que se apoderara de mi corazón. Entonces en ese momento fui libre, duró como 20 minutos la lucha y ya lo libré. Pues todo bien, gracias Señor, qué bueno. Era algo bien feo, y no estamos exentos de poder entrar en cualquier tentación, y todos a lo mejor vamos a poder tener un lapso en la vida donde vamos a entrar en esto de la envidia, y tenemos que saberlo manejar. Y no solo en la envidia, en cualquier otro tipo de pecado. Cualquier otro tipo de pecado. Un pecado hacia la fornicación, hacia la sensualidad, hacia lo que este mundo nos ofrece, tienes que tener el control y el cuidado y luchar y pelear bien y salir victorioso. Y son como imanes que te están atrayendo hacia cierta tentación hasta que luchas y tienes tu victoria. Entonces ese imán se rompe, entonces dejas de sentir ese jalón tremendo hacia las cosas pecaminosas cuando tomas tu victoria. Y entonces vemos que también muchas veces la envidia viene de la codicia, porque en sus mandamientos el Señor manda que no codiciemos. Dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Dice, uno de los últimos mandamientos, de los 10 mandamientos, habla de no codiciar ni la mujer de tu prójimo, ni sus cosas, ni su casa, ni su asno. O sea, antes eran los carros de antes, o sea, ni su carro, ni su vehículo, ¿verdad? Ni las cosas que logre o haga. O sea, debemos de aprender a no ser codiciosos. Hay un salmo, el Salmo 73 de Asaf, y entonces ve la prosperidad de los malos y empieza a ver cómo otros prosperan y dice, yo no, yo aquí padeciendo, yo sufriendo. Y empieza a tener celos y dice, pero por poco se deslizan mis pies. Al caer iba a caer la envidia y su corazón iba a ser atravesado, así como les platicaba. Iba a caer una corrupción, dice, hasta que entré en el santuario de Dios y entendí cuál es el fin de ellos. O sea, tú no debes aunque sientas envidia, pues tienes que enfrentarla, porque todos la vamos a sentir en algún momento. Tenemos que enfrentar la envidia y salir victoriosos, amén. Vemos cómo esta envidia fue y caminó por todo el Antiguo Testamento hasta que llegó al tiempo de Jesús.
Y en el tiempo de Jesús fueron los líderes religiosos que por envidia crucificaron a Jesús. Por envidia, por celos, terminó Jesús en la muerte, en la cruz, por causa de sus, digamos así, hermanos, entre comillas. Y eso es una figura como de José el soñador, como cuando sus hermanos lo entregaron, y es la misma como analogía. Y vemos entonces que el Señor nos llama a ser libre de estas cosas, como lo enseña aquí la palabra de Dios en Juan 3, del 22 al 30, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y tú debes de empezar a distinguir no solamente la envidia, sino cualquier tipo de pecado en el que tú de repente entres, porque entras en tentaciones como si se abriera un escenario de pelea. Yo no sé, los chavos que ven algunos, cualquier tipo de programa o serie, ¿verdad? Te lleva a escenarios como de pelea, de los malos contra los buenos, etcétera. Y realmente es eso, o sea, cuando una persona es tentada, un cristiano es tentado, se abre un escenario de pelea. Y en ese escenario puede durar 5 minutos, media hora, 3 años, 10 años, ahí envuelto en una pelea que a veces te puede llevar 2, 3 minutos o 20 minutos, como me llevó a mí. ¿Verdad? Y necesitamos salir vencedores, porque a veces el cristiano entra en tentación y ahí lo trae el diablo maroma y maroma, en el vicio, en la borrachera, en los pecados, y los trae maroma y lo trae vuelto maromero país, a golpe y golpe y golpe, y lo trae vuelta y vuelta, maromeándolo nomás el diablo, porque está perdiendo la batalla hasta que nos paramos firme en la fe y empezamos a enfrentar lo que Dios llama pecado, y empezar a enfrentar y a vivir vidas dignas, victoriosas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Verso 31, Juan 3:31. Sigue diciendo Juan, ¿verdad? Que el que de arriba viene es sobre todos, diciendo Él es el esposo. Yo voy a menguar, pero Él va a crecer. Y esa es lo que nosotros debemos de aspirar. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, cuando somos más nosotros, son nuestros gustos, deseos caídos, impulsos perversos, o sea, y surge lo carnal. Pero cuando tú dices, yo muero a mí y quiero que lo que es de Cristo surja en mí, entonces surge la nueva vida y se empieza a manifestar Jesús en esa nueva vida en nosotros. Y el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Vean este pasaje, es sobre todos, esta frase, porque esto nos habla de la supremacía de Jesús, es sobre todos, o sea, está por encima de todos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9 que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, que primero fue humillado hasta lo sumo, hasta que tomó forma de siervo, hasta que murió por nosotros. Fue humillado hasta lo sumo, hasta morir. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, es un nombre que está sobre todo. Dice Hechos 4:11 que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Qué tremendo. O sea, en ningún otro nombre hay salvación. O sea, Dios quiso, Dios que habita en luz inaccesible, que por medio de Jesús, su Hijo, que hereda su naturaleza y que es Dios, Él se humilló hasta lo sumo y Él es el vencedor, el que venció a la muerte, el que venció al pecado, que venció la maldad. Y Él como vencedor merece toda supremacía y no hay un nombre arriba de Él, hermanos. No hay un nombre arriba de Él, en el sentido que solo en el nombre de Jesús, así quiso el Padre que fuéramos salvados.
y que Él tiene toda autoridad. Todo fue creado por Jesús, ya lo estudiamos, Jesús creador en el capítulo 1. Todo fue creado, los ángeles, los poderes, todo, cualquier autoridad y nombre que se nombra fue creado por Jesús. Toda autoridad, trono, o sea, Jesús, hermanos, obviamente está con el Padre y es el más grande de todos. Es el más grande de todos, es la supremacía de Jesús, Jesús divino. Porque Jesús es Dios, porque Jesús está con el Padre. Entonces, de esa plenitud del Padre, toma a Jesús, por eso no hay nadie por encima de Él. Sabemos que bíblicamente, por autoridad, Jesús se sujeta al Padre, por autoridad, pero tiene la misma naturaleza. Y en el cielo hay un orden, por eso el Hijo se sujeta al Padre. Y digamos así, para llegar a Dios no hay ninguno más grande que Jesús. Por eso no podemos compararlo con los santos, que fueron simples hombres, que aunque vivieron vidas que a lo mejor agradaron a Dios por la fe, ¿verdad?, son humanos incomparables ante la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que creó todo, que venció, y que dice Apocalipsis 5 cómo no se encontró otro ni en el cielo ni en la tierra digno de abrir esos sellos del libro de los juicios de Dios, sino solo Jesucristo, hermanos, el incomparable, el alfa y la omega, el heredero supremo de Dios. Y vemos que entonces, hablando de que este libro habla de la divinidad de Jesús, precisamente nos está diciendo que Jesús es sobre todos, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, porque Jesús fue rechazado. O sea, es una hipérbole, o sea, en el sentido, la Biblia exagera cosas justificadamente para que la gente entienda o sea impactada con lo que está diciendo. Y por esa razón vemos que este mundo rechaza a Jesús. Los que se van convirtiendo del mundo al reino de los cielos van siendo salvos y van siendo herederos del reino, pero mientras tanto el mundo sigue rechazando a Jesús. Jesús viene a dar testimonio del Padre, es rechazado porque este mundo rechaza lo celestial, va en contra de los valores y los principios del reino. Verso 33, el que recibe su testimonio, el testimonio que Cristo da, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, sino que lo derramó. O sea, Jesús viene dando testimonio de lo celestial porque Él es celestial. Se encarnó, sí. Pero, sin embargo, hay gente que dice, y tú lo vas a oír muy seguido, ¿quién ha venido de la muerte? ¿Quién ha venido si hay vida después de la muerte? ¿Quién ha venido de allá para decirnos que sí hay? Y Jesús no solo resucitó y vino del más allá, sino que Él descendió del cielo y viene de lo alto. Él es celestial y se hizo carne, y Él viene a contarnos todo lo que hay allá. Dice nadie conoció a Dios, pero el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él es el que nos cuenta las cosas que hay allá en la eternidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces esa respuesta sí es lógica y coherente, es real para aquellos que dudan. ¿Quién ha venido del más allá? Jesús. Jesús viene del cielo y Jesús vino del más allá al morir, al resucitar. Él puede decirnos qué hay después de la muerte y puede decirnos qué hay en el cielo. Amén. Jesús tiene esa potestad sobre la vida y la muerte, cosa que no tuvo ningún otro líder, ¿verdad? Porque ningún otro líder religioso murió y resucitó. Y de Jesús se da testimonio y las evidencias que ya se han platicado.
Dice el verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Vean la autoridad de Jesús, cómo es heredero de todo y por eso el Padre deja que Cristo gobierne, que Cristo reine y que Cristo pues ejerza su divinidad, su potestad como heredero. Dice, todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué cosa más tremenda. Porque todo se resume en que el hombre es un ser caído que traicionó a Dios, que cayó en muerte, en condenación, y nuestro único rescate y salvación es Jesús, que vino de arriba, que vino por nosotros, que vino a enlodarse, a ensuciarse, a meter la mano en el lodo. Dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros, porque maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Y Él por nosotros, Él cargó nuestra suciedad, nuestro pecado, Él pagó por nuestras culpas y dice la Escritura, lo hizo pecado por nosotros. O sea, en ese sentido, a la hora de la muerte, ahí cargó en Él todos nuestros delitos, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo, para que nosotros fuéramos justificados por causa del sacrificio de Jesús. Y vemos que el que cree en el Hijo tiene la vida está en Jesús. Desde el capítulo 1 nos dice Juan que Jesús es la vida y que en Él estaba la vida. De manera que solo en Cristo hay esa esperanza de esa salvación, porque el hombre ya está caído, el hombre ya está en muerte, ya está en condenación. Y Jesús es la esperanza, hermanos. Por eso debemos de anunciar esa esperanza. Hay una esperanza para el mundo. Si creemos que esa vida también está en la Biblia, es porque la Biblia da testimonio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y es Jesús en el que está la vida. Gloria a Dios. Pasamos al capítulo 4. El estar en Cristo, hermanos, la vida que ejerce sobre nosotros, la vida nueva, gestiona todo lo espiritual y todo lo futuro y el nacer de nuevo, hermanos, estar en Jesús. Cristo es la vida y todo lo que representa estar fuera de Cristo es la muerte, es estar muerto. Aunque la gente tiene vida bios, acuérdense que no tiene la vida de Dios, la vida que Dios da, la vida espiritual. Y solamente son agentes biológicos ahí, pero con un espíritu muerto, separado de Dios. Juan 4:1 nos cuenta la historia de una mujer, la samaritana. Los samaritanos eran un pueblo marginado por los judíos y había división y pleito entre ellos, de manera que no se llevaban bien. Y los samaritanos se habían mezclado con gente de otros pueblos. Entonces para los judíos, los samaritanos eran como que se habían corrompido, que habían roto el pacto que Dios les mandó. Entonces no guardaban la pureza de su linaje y estaban mezclados y los tenían por marginados, los tenían por una cultura caída, y los judíos pues se creían que estaban bien. Es que los samaritanos los veían como que eran marginados, digamos así, de los judíos. Eran gente que no era de su pueblo, del pueblo de Dios. Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, aclara, o sea, los discípulos eran los que bautizaban, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Dentro del plan y trayecto que Jesús tenía, ve cómo dice, le era necesario pasar por Samaria. Dios tenía un plan para Samaria, y vamos a verlo. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob,
que Jacob dio a su hijo José. Ahí había un monte y había un pozo, y eran lugares sagrados para los samaritanos. Ellos habían hecho de este pozo y de este monte, habían hecho como su lugar sagrado. Era como el templo en Jerusalén. Para los israelitas, Jerusalén era lo más sagrado, sobre todo el templo. Y para los samaritanos, este monte y este pozo era como lo más sagrado, y era el objeto de sus ritos, celebraciones y de su religión. Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, que equivale como a las 12 del día. Imagínate el solazo, lo cansado. Y vemos aquí un Jesús agobiado por el cuerpo físico, cómo las leyes naturales actuaban sobre él igual que los demás hombres, porque el Señor al venir a hacerse hombre, él completamente es hombre, completamente Dios. O sea, tiene una naturaleza compartida a Dios, de ser plenamente Dios, como nos lo está diciendo Juan, pero también en el hecho que se haya encarnado y que haya venido en carne, pues estaba sujeto a todas las leyes naturales. Significa que tenía hambre, frío, limitaciones, dolor, sufrimiento, que cuando estuvo en la cruz sufrió el tormento como cualquier ser humano. Y vemos entonces en el verso 7 una mujer de Samaria, y viene a sacar agua, y fíjate que es una mujer que viene sola. ¿Por qué una mujer iría sola? Pues porque antes o siempre en los que son de rancho, ¿cuántos son de rancho? A ver, levante su mano. Con orgullo, dígalo. Dígame acá con bueno, yo, digamos así, nosotros pasamos también parte de nuestra vida en un rancho, y siempre que iban las mujeres por agua, nunca iban solas, por respeto, siempre otras mujeres las acompañaban, sus hermanas, sus amigas, como sea, por protección, por cuidado, por cultura. Entonces las mujeres no van al agua solas, a menos que tengan una mala reputación, como era el caso de la samaritana. Tiene una mala reputación, cosa que Jesús más adelante le habla y le dice. Entonces le dice a la mujer, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, había pleito, había división. Y esto tiene mucho que ver precisamente en aquella parábola. ¿Se acuerdan cuando el buen samaritano? ¿Cuántos recuerdan esa parábola? El buen samaritano, lo interesante de la historia del buen samaritano es que a un judío no lo ayudaron otros judíos, lo vieron y pasaron de largo, pero un samaritano, precisamente porque estaban peleados, lo interesante de la historia es que a pesar de que estaban peleadas las culturas, él no solamente lo ayuda, lo levanta, lo pone en su cabalgadura. O sea, él se fue caminando, digamos así, mientras que lo puso en su cabalgadura al herido, y hizo el esfuerzo de ayudarlo, y hasta de llegar a un lugar donde él tuvo que pagar, con gusto pagó para que lo ayudaran y lo curaran. Y fue un gesto, pues, que Jesús habla del buen samaritano, de cómo alguien que traspasó las barreras culturales, las divisiones y los pleitos que había. Y la mujer le está reclamando eso, es que nosotros, nuestro pueblo, no se llevan. ¿Tú por qué me hablas así a mí? ¿Por qué me pides de beber? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿quién es el que te dice? O sea, era el que la hizo, el que la formó, el que la creó, el que la sustentaba. O sea, era Jesús, el dador de la vida, el Señor de todo, el dueño de todo, que limitado por sus cuestiones físicas, pues le está pidiendo agua. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjate qué bonito, hermanos, cuando reconocemos
que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado en Cristo. Y como en Cristo está ese poder para nosotros, como dice la Escritura, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. O sea, Jesús lo termina haciendo. Jesús es ese ser omnisciente, todopoderoso, que está atento a las oraciones y que es el que ejecuta las acciones de Dios, porque es el verbo de Dios. Y vemos entonces, y le dice, dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esa agua viva, hermanos, se refiere bíblicamente a la llenura del Espíritu Santo, a la vida del Espíritu Santo. Jesús viene y nos da su vida. Esa vida la imparte por medio de su Espíritu, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y vemos cómo en Juan 7:37 dice que en el último y gran día de fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Vea, habla otra vez de beber de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, está hablando de la llenura de Dios por medio de su Espíritu. Del agua de vida está diciéndote aquí, o sea, ve cómo la interpretación bíblica es por la misma Escritura. Es decir, que si interpretamos algo, tiene que ser la misma Biblia la que nos confirme qué es o qué significan las cosas. En este caso está hablando del agua de vida, que es el Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es la plenitud de Dios. Jesús vino para que tengamos vida y es por medio del Espíritu que viene. Cuando viene el Espíritu Santo, somos llenos, tenemos la vida de Dios. No hay lugar entonces ya para el pecado, porque el Espíritu Santo, al llenarte, estás satisfecho, contento, pleno, gozoso. Quita tus temores, quita tus miedos, quita esa ansiedad, esa depresión. O sea, el Señor viene a llenarte y empiezas por el Espíritu en esa llenura a vencer cualquier cosa, a estar contento, a estar agradecido, a estar satisfecho, a estar pleno, porque es la llenura que Cristo vino a darnos y que nos pide que nos mantengamos llenos. Dios quiere que seas lleno todos los días. ¿Por qué no somos llenos todos los días? Por muchas cuestiones de afanes, por muchas cuestiones que no buscamos. A veces no es cosa de que estés 4, 3, 5, 6 horas ahí de rodillas. No, a veces simplemente, Señor, aquí estoy, heme aquí, lléname, Señor. Tú me has llamado a ser lleno, lléname, Señor. Hacer cuentas con Dios de cualquier cosa, entregar nuestros motivos a Dios, nuestro corazón, y que Dios purifique, que estemos a cuentas con Dios, y esa llenura va a descender sobre nosotros o va a surgir de en medio de nosotros. Amén. Entonces la mujer le dice, porque le dice, si tú supieras quién es el que te dice, tú me pedirías agua viva. La mujer le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? O sea, esta mujer está, como acaba de decir Juan hace ratito, o sea, pensando nada más en lo terrenal. Pero Jesús vino a hablarnos de cosas, ¿qué? Celestiales. Entonces la mente de esta mujer todavía está en las cosas terrenales. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, mira, para mí este pozo es sagrado. Si tú dices que me vas a dar agua, para empezar no tienes con qué sacarla, o me estás hablando que tú nos vas a dar un pozo mejor que este, que viene de nuestros patriarcas. O sea, vean cómo hace referencia a Jacob. O sea, cómo sí apelan a lo judío o tratan de depender de lo judío al depender de Jacob, pero que realmente pues era un pueblo marginado. Y yo pregunto,
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué responde el pueblo? La mujer le dijo, a ver Jesús, ¿tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Claro que sí, la respuesta que Jesús sí es mayor a todos, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. O sea, lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es mayor que Moisés. La figura más grande del judío es Moisés. Y si nos vamos atrás, pues vamos a los patriarcas, Jacob, Abraham, y Jesús es mayor que todos ellos, porque es el creador de todos. Amén. Y Jesús responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y está hablando en un sentido físico y espiritual, porque primeramente el agua, pues si tomas, pues físicamente, pues vuelves a tener sed, pues es lógico, ¿no? Pero también en el sentido espiritual, de todo lo que representaba ese pozo en cuestión cultural, religiosa, siempre iba a haber esa sed, como lo hay en cualquier religión o algo que represente a lo religioso o a la religión. Pero en Cristo nos llama a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es algo muy distinto, traspasa las barreras de la religión. El agua de vida, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de este pozo que representa lo físico y lo religioso, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, en él, dice, será una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que ya explicábamos, que de su interior correrán ríos, dice la Escritura. Si seguimos leyendo ahí, cuando Jesús habló del Espíritu, dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque esto lo dijo del Espíritu que había de venir. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente de agua. Hermanos, Dios no nos llama a ser estanques. Dios nos llama a ser fuente, porque una fuente, el agua siempre está brotando, el agua está viva. En un estanque, el agua se echa a perder. Tú dejas un perol con agua y 2-3 días y el agua ya no sirve, se echa a perder, se enlama, las bacterias rápido, y el agua viva corre y siempre se mantiene limpia. El arroyo que corre el agua siempre es un agua limpia. Obviamente que no la hayan contaminado ahí arriba, los de Lázaro, no se crea. No, es un decir. Porque fíjese que esa es una referencia, porque Dios habló a su pueblo y les dijo, ya no quieren depender de mí, que soy fuente de agua, y buscan cisternas rotas. La cisterna echa a perder el agua. Dice, buscan cisternas rotas, dice que no retienen agua. O sea, además de que echan a perder el agua, no la retienen. Como diciendo, fuera de mí, yo soy la fuente de agua viva, ¿qué andan haciendo? O sea, eso representa a las religiones del mundo, a las ideologías, filosofías del mundo, que no pueden llenar los corazones. Pero ¿cuántos han sido transformados por Jesús? ¿Cuántos sus vidas han sido llenas, transformadas de lo peor? Que ahora son luz del mundo, que ahora han dejado el pecado y ahora viven vidas llenas del amor de Dios, de la gracia de Dios, con tropiezos y luchas como todos, pero que Dios nos llama a ser llenos, a que corran esos ríos. Ahora, si tú ves tu vida espiritual ahora y lo representas ¿cómo lo representarías? ¿Como una cisterna que se está estancando el agua? ¿O en tu vida está fluyendo el agua de vida? Ahora, si está fluyendo,
¿Cómo es ese torrente? ¿Es un arroyito que apenas se ve el hilito? ¿O son fuentes de agua que están brotando de tu corazón? Casi hasta me dan ganas de cantar esa canción que dice, hay una fuente en mí. Y ustedes dicen, sí hay una fuente en mí que está... No, ya sé que no me hacen segunda, ¿verdad? Mejor. ¿Van a hacer segunda, sí o no? Bueno, al ratito la cantamos, sale al final. Ya oyeron, ¿verdad? Los de la alabanza, ya vieron que vamos a cantar esa canción. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos que en nosotros debe haber un fluir, una fuente, un gozo, el amor de Dios fluyendo. O sea, acuérdense que los frutos del Espíritu representan ese torrente, por esa paz que Dios te da. Y luego la gente te da testimonio, oye, yo veo en ti una paz que no puedo ver en otras personas, algo que veo, no sé qué es que te veo así como muy alegre, como muy contento, como lleno de gozo, de alegría. Y es el amor de Dios, es la gracia de Dios, el gozo de Dios, es el fluir de esos torrentes de agua que están corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Y deja que corran, deja que fluyan. Por supuesto, un ratito va a haber tentaciones y cosas como lo que hablábamos, la envidia o cosas que quieren venir y a lo mejor quieren atravesar tu corazón, ¿verdad? A sentirte con esas cosas, pero esas aguas empiezan a brotar y limpian y sacan todo el cochinero que quiera venir a estancarse, a contaminar, porque somos una fuente de agua. Y la fuente, ¿sabes qué hace? Da, comparte. Entonces, cuando tú estás espiritualmente sano, lo natural es que tú fluyas y des y compartas a los demás. O sea, a los que están a tu alrededor, vas a estar fluyendo, vas a estar dando, vas a estar otorgando esa agua de vida a los demás. Cuando tú no das, es porque se estanca el agua. ¿Ya lo entendieron? Entonces, ¿tu vida es un estanque o es una fuente? Otra vez, hay una fuente en mí. Sí hay. Vénganse a las clases aquí con Jorgito. No se crea. No, yo también ocupo venir a las clases, ¿eh? Estamos mal entonados todos, ¿verdad? Pero le vamos a echar ganas. Hay que ser esa fuente, hermanos. Hay que ser esa fuente de agua que Dios nos llama a ser. Y dice que entonces le dice la mujer, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Cómo que agua de vida? A ver si es cierto, dame esa agua. Ayer le decía a un niño, mira, mi celular no se quebra la pantalla. Todo el rato estuvo, a ver, déjalo calo. Quería estrellarme el celular, el morrillo. Sobres. Y le escuchó a Jesús, de esa agua de vida. A ver, dámela, a ver si es cierto. A ver, dame esa agua de vida. Bueno, está bien, te la doy. Pero le dice en el verso 16, pero ve, llama a tu marido y ven acá, tráeme a tu marido. A ver, yo te doy el agua, no hay ningún problema, aquí está, pero tráeme a tu marido. Porque ese marido, dice la Escritura, le dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, porque estaba en adulterio. En otras palabras, el Señor da el agua, dice, al quien se lo pida. Él la otorga, es la salvación, es la vida de Dios. Pero la barrera que interpone a Dios del hombre es el pecado. Desde el Antiguo Testamento está muy claro. Entonces, esa barrera, Cristo vino a quitarla con su sacrificio. Pero Él demanda por el Evangelio a los hombres que se arrepientan, a las personas que hagan cuentas con Dios.
no importa tu pecado, ven, estemos a cuentas. Es lo que le está diciendo a la mujer, tráeme a tu marido, ahorita te voy a dar el agua, pero tráeme a tu marido, porque tienes que hacer cuentas conmigo. Acuérdense que el arrepentimiento es la antesala de la salvación. O sea, antes de la salvación hay algo que se llama el arrepentimiento, que es con lo que las personas obtienen la salvación. Cristo ya pagó, Cristo ya hizo la obra, ya se sacrificó, ya dio la vida por ti. Tan solo te dice, esté dispuesto a soltar el pecado de tu vida. Ustedes saben cómo agarran los changuitos. A ver, ¿quién sabe cómo agarran los changuitos? Está como la de la ranita, ¿eh? Va a decir, no, ya no la cuente. ¿Cuántos saben cómo agarran los changuitos? Levante la mano. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe cómo lo agarran los changuitos? Por usted, hermana, voy a decir. Todos los demás ya saben cómo agarran los changuitos, cómo los atrapan. ¿Ya saben? Levante la mano. ¿Quién sabe cómo atrapan a los changuitos? 1, 2, 3. En todos los demás, ¿por qué no levantan cuando digo? Lógicamente, todos los demás no saben. Nomás 3 que levantaron la mano. Los changuitos, cuando los van a atrapar, le ponen una cajita y unos cacahuatitos. Entonces una cajita tiene un portito que apenas le cabe la mano. Entonces le hacen así y en cuanto le cabe, agarran los cacahuates y al querer sacar, al apretar la mano, ya no salen. Entonces van por ellos y como si nada los agarran. ¿Por qué? Porque el changuito no suelta los cacahuates. Si nomás soltara los cacahuates, el changuito quedaba libre y corría. Pero el problema es que en lo que acaba de decir Juan en el capítulo 3, que estamos ya en el 4, pero en el capítulo 3 está explicando que los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Se acuerdan? Aman más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando tú te expones ante la luz y la luz se presenta a tu vida, tienes que tomar una decisión y tienes que soltar esos cacahuatitos que representan el pecado. Ayer me decía una persona, me decía, mira, yo me casé hace mucho, pero hace mucho, y yo ya hice mi vida aparte, porque hasta ya me divorcié y todo, yo ya tengo mi familia y todo. Entonces me acusaban yo ya hasta me volví a casar, se me acusaban de adulterio, porque vivía con otra mujer. Entonces le explicaba, pues mira, cuando venimos al Señor venimos con vidas muy complejas. O sea, ¿qué cosas no hicimos? Hay gente que ya tuvo 5, 6, 7 matrimonios, o 3, 4. Y entonces el asunto está de que cuando uno estaba en las tinieblas y llega a la luz, o sea, lo importante es hacer cuentas con Dios, estar a cuentas. En este caso, estar en el orden de Dios, porque dice la Biblia que como tú llegas, así quedes en el estado en el que llegó. Y son temas difíciles y es algo que quiero que entiendan, pues, que aquí la samaritana pues ya había tenido varios hombres. O sea, había tenido 5 esposos y uno que no era su esposo. Y con el que estaba este último, pues nada más era así como una aventura. Y cuando el Señor le dice, mira, si tú tomaras de esta agua, también representa el agua, no solamente a lo natural, a lo religioso, sino también al pecado. Porque el que tomara esa agua volverá a tener sed. Y cualquier pecado es una esclavitud, en que la persona se enraiza, está ahí por una trampa, por un engaño, por el pecado. Y Jesús viene a llenar nuestras vidas y viene para que seamos libres y nos llama a heredar lo eterno, la vida eterna, los propósitos de Dios. Amén. Dios nos llama a ser libres, hermanos. Y en este caso, yo sé que hay vidas muy complicadas, pero cada una debe ir tomando el orden de Dios. El orden de Dios para formalizar, por eso le hemos dicho, a ver, los matrimonios que no estén casados, formalícense. A lo mejor ya tuvieron 2, 3 allá matrimonios, pero
Ya llegaron a Cristo, ya llegaron los dos, formalícense y pidan perdón a Dios por todo lo que hicieron indebidamente, por todo lo que hicieron y que pecaron contra Dios. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora no, al que ahora tienes no es tu marido. Vean cómo Jesús está dispuesto a ofrecer esta agua, pero siempre y cuando estemos dispuestos a entregar nuestro pecado. Se trata de hacer cuentas con Cristo. Tráeme a tu marido. El Señor te dice, tráeme tu orgullo, tráeme tu resentimiento, tu dolor, tráeme tu amargura, tu hechicería, tu idolatría, tu avaricia, tu borrachera, tu autosuficiencia, tu adicción a la pornografía, tu fornicación, tráemela y estaremos a cuenta. Entonces ahí es donde entra la obra de Dios. Dice Isaías 1:16, lavaos, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, la rectitud, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, de aquel tizne negro, si así fueran tus pecados, dice, vendrán a ser como la nieve. ¿Cómo es la nieve? Pero no me vaya a salir con que nieve de Jamaica o algo de eso, porque entonces, no, la nieve ya del polo norte, del polo sur, es blanca, blanquita, así será, así seremos limpiados de ese color, ese tizne del pecado. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vean el poder restaurador de nuestro Señor. O sea, el Señor nos llama a cuentas, está dispuesto a perdonar. Él te alcanza. Pero el pecador debe hacer cuentas y todos hemos pecado. Y cuando Cristo nos alcanzó, nos llamó a hacer cuentas también. La mujer le dice, me parece que tú eres profeta, en el verso 19, porque le está diciendo su vida, porque él era la primera vez que iba a Samaria y se estaba topando con ella él no había entrado a la ciudad, los discípulos sí, pero él se quedó y habló con ella, entonces le está diciendo su vida y dice, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos decían que había que adorar en Jerusalén. Y aquellos ancestros de los samaritanos decían que era en ese monte. Y vean cómo esta mujer cambia de tema. O sea, inmediatamente que Jesús le muestra su pecado, esta mujer cambia de tema, pero cambia de tema para sacar su religiosidad. Es decir, Jesús le está confrontando y ella luego sacó la religiosidad. O sea, Jesús le habla del pecado de una manera amable y la mujer saca su careta religiosa. Y es lo mismo que sucede cuando tú le hablas a una persona, le empiezas a predicar del evangelio. No, yo también oro, no, yo leo la Biblia. No, yo lo primero que hago al levantarme es orar a Dios. Y te empiezan a sacar como prácticas, como cosas que hacen. ¿Verdad? Y en este caso esta mujer lo que hace es sacar el tema no, es que en mi religión. No, es que yo soy católico. O sea, hay personas que después de estar hablando las peores cosas de cosas de doble sentido, cosas obscenas, de hablar de una manera vulgar y fea, de estar platicando, les empiezas a compartir y luego sacan la careta religiosa. No, yo soy católico, no, yo lo que mis padres me enseñaron. Y es exactamente lo que está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, trata de sacar su estructura
religiosa que es la que sacó Nicodemo y es la que tiene que caer con el poder de Dios. Amén. Y entonces las personas siempre tratan de tener esa máscara. Cuando se ocupa la sacan, la máscara de la religiosidad. Y le dice Jesús: mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, porque para Jesús ya no es importante el dónde, sino el cómo. Y los samaritanos defendían sus creencias. Básicamente eran judíos también, pero eran judíos discriminados. Tenían sus propias tradiciones, incluyendo el monte sagrado y el pozo. Los judíos también defendían Jerusalén, pero le dice Jesús: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Como judío, que a los judíos se les dio el pacto, la promulgación de la ley, se les dio las ordenanzas. Dice: porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús. Mas la hora viene y la hora es decir, mira, entre los judíos y ustedes, los que están correctos son los judíos. ¿De dónde hay que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Entonces Jesús le da el gane a los judíos y le dice: hay que adorar en Jerusalén, mas la hora viene y la hora es precisamente con la muerte de Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, aunque la razón la tenían los judíos, la hora viene cuando ya no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y verdad. O sea, para Dios lo importante no es el dónde, sino el cuándo, o el cómo, perdón. El cómo. ¿Cómo hay que adorar? En espíritu y verdad. El dónde ya no es importante. En el Nuevo Testamento 2 veces se dice en el libro de los Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya no es importante el dónde. Los israelitas decían: el templo, Jerusalén. Y cada religión va a decir: no, pues aquí o allá. Pero ahora lo importante es en espíritu y verdad. ¿Y cómo que en espíritu? Sí, porque el capítulo 3 nos habló del espíritu. Que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. El nacer de nuevo. Cuando tú adoras en el espíritu, primero tienes que nacer de nuevo. Para adorar a Dios con un espíritu recto, con un espíritu renovado. ¿Cuánto lo creen? Dice Tito 3:3. Tito 3:3. Parece trabalenguas, ¿ah? Bueno, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Aquí te están sacando una radiografía, a ti y a mí. Aquí nos están sacando una radiografía. Nosotros, incluyéndose el apóstol, dice: yo también, nosotros así éramos. El apóstol Pablo. Éramos en otro tiempo insensatos, o sea, personas necias, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos, deleites diversos de nuestra carne, como la samaritana, viviendo en malicia, envidia. Hoy hablamos de ¿qué? De la envidia, ¿se acuerdan? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo bueno que eras en tu religión, en tus ideas, sino que nos salvó, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración, si tú ves el original, es el nuevo nacimiento, la regeneración. O sea, que cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente hablando, es una persona apta para adorar a Dios. En espíritu y verdad. ¿Y por qué verdad? Porque vamos a adorar conforme a la verdad de Dios, su palabra. Juan 17:17 dice: tu palabra es la verdad.
conforme a la verdad, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios estableció, así vamos a adorar. Hay un ejemplo cuando los hijos de Aarón ofrecen incienso y Dios les dijo, le van a hacer así para ofrecer el incienso, y ellos dijeron, pero hay que hacerle acá mejor, y le echaron de su cosecha, y Dios se lo tomó como una afrenta grave a su palabra y a sus ordenanzas, de manera que fuego del altar salió y los consumió a los hijos de Aarón, los propios hijos de donde se levantó el sacerdocio. Fíjense, de donde se levantó el sacerdocio de Aarón, ahí sus hijos, el fuego los consume y los quema, porque se salieron del protocolo establecido por Dios. Y eso nos habla de lo importante que es adorar a Dios, no solamente con un espíritu nuevo, renovado, como dice Tito 3:3, ya ven que es trabalenguas, Tito 3:3, sino también no solo por un espíritu renovado, sino conforme a la verdad de Dios, conforme a lo que Dios le agrada en su palabra. Son ejemplos muy claros de cómo hay que adorar de acuerdo a la palabra. Por eso venimos a llenarnos de la palabra, a aprender de la palabra, y venimos con un espíritu renovado que el Señor mediante Jesús renovó en nosotros. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario, es una necesidad que debe haber en nosotros y que Dios anhela. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí se puede prestar a muchas formas de entenderlo. Probablemente ella dijo como diciendo, ¿tú qué me vas a decir? Ya cuando venga el Cristo nos va a revelar todas las cosas. O de que de plano ella sugería ya que creía en Él, o que tenía la esperanza que Él fuera el Mesías. De cualquier forma que lo veas, todo cambió en ella cuando Él declara y le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, le dice Jesús. Yo soy. ¿Quién era el Mesías? La promesa de Abraham, la promesa de Dios en todo el Antiguo Testamento, el cumplimiento profético de todo lo que Dios nos había estado hablando en el Antiguo Testamento acerca de un Salvador, de uno que sería llamado Silo, que sería rey, que aquel que moriría y resucitaría, aquel que sería llamado Padre eterno, admirable consejero, Dios fuerte, aquel que dice que llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que este niño que nacería, las profecías en Isaías, en los Salmos, en Miqueas, en Oseas, acerca de este Salvador, de ese Redentor, desde el Génesis, las figuras que hay en la Biblia acerca de este Salvador, ahí se están cumpliendo. Yo soy el que había de venir. Y aquí damos gloria a la palabra de Dios, la gloria de la palabra, de cómo la Biblia se cumplió en Jesús, en un Salvador, en un Mesías que vino y que históricamente nadie puede negar, ni los ateos más grandes pueden negar la existencia y la venida de Jesús a la tierra. Y otros historiadores reconocen que con gran señales y prodigios vino. Y finalmente el testimonio de los apóstoles, de las Escrituras, no solo de que vino, sino todo lo que vino a dejar y a complementar para nuestra fe, ahora como seguidores de Jesús. Amén. Entonces vienen, por último, verso 27 dice que vienen los discípulos, se maravillaron de que hablaba con esa mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué estás platicando con ella? ¿O qué hablas con ella? Porque Jesús rompe la barrera cultural, porque la mujer era un cero a la izquierda. Entonces, nadie que no tuviera fines, por ejemplo, como siempre va un hombre con malas intenciones, por la razón que se va a acercar a una mujer, pues es cuestiones pues pecaminosas, se puede decir así.
¿verdad? Y alguien que no tuviera esas intenciones no tendría nada que acercarse a una mujer. Como a ellos se les hizo extraño, oye, ¿por qué te acercas? ¿Por qué hablas con una mujer? Porque la mujer estaba denigrada, estaba en ese sentido culturalmente era rechazada. Y vemos que Jesús rompe esas barreras. Y Jesús, desde que está llegando a Samaria, está rompiendo las barreras culturales. El hecho de que Jesús como judío llegue a Samaria, Él está haciendo a un lado esas barreras culturales, hermanos, que este mundo pone, barreras que tú eres los del ranchito con los de Melaque y así, los de Cihuatlán y por el fútbol o por lo que sea, pero a veces hay una barrera ahí. Una vez llegué yo a Barra y varios chavos se me juntaron y ¿qué? ¿Tú qué andas haciendo aquí? Todos a esa barrera cultural y todo, o sea, de que hermanos, de que el hombre pone las fronteras, los pueblos, que un país se cree más que otro, barreras culturales que hay, discriminación. Y vean cómo la palabra de Dios es perfecta, porque Jesús rompió esas barreras al llegar con los samaritanos. Y no solo la barrera cultural, sino la barrera que había de género en ese sentido. O esa barrera de que tú eres mujer y yo soy hombre y los hombres valen más y todas esas barreras, la rompió Jesús. Porque dice Gálatas 3:27 que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos, de Cristo están revestidos. Entonces la investidura que traemos es que somos de Cristo. No que eres de este pueblo, de este país, de esta cultura. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Vean, varón ni mujer. Dice, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo y valemos igual. O sea, muchos creen que la Biblia es como misógina y que además es patriarcal en el sentido de que hace menos a la mujer, y no es así. La Biblia no excluye a la mujer. Había una maldición en el Antiguo Testamento por el pecado, que la mujer estaría en ese sentido con menos importancia que el hombre. Pero venido Cristo no solo quitó el pecado, sino quitó la maldición. Y ahora, delante de Dios, dice el Señor, no hay hombre ni mujer, o sea, valemos lo mismo. Lo que no debe de llegar a ninguna mujer a creerse más que un hombre, como ahora lo intenta el feminismo. El feminismo actual es el intento de pisotear al hombre y desacreditar la masculinidad. Y eso tampoco debe ser, porque es un tropiezo a la obra de Dios. Como tampoco Dios aprueba el machismo, pero Dios sí respalda la autoridad, hermanos. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es que valga más el hombre que la mujer. Para Dios se vale igual, pero en la responsabilidad Dios pone al hombre como cabeza para protección de la mujer por el diseño que hay de hombre y mujer. Hay un diseño de Dios y en ese diseño hay una protección para la mujer. A ver, mujeres, digan amén. Hay una protección para la mujer y el hombre no debe de pisotear, debe amar según la palabra de Dios. Debe amar a la mujer. ¿Y la mujer qué debe hacer? Respetar a su marido. Debe darle el lugar que Dios le manda que le dé. Entonces no está hablando de ser mejor o mayor, está hablando de una responsabilidad que el hombre tiene de su casa, el hombre, el varón. Y la mujer tiene una responsabilidad ante Dios de respetar a su marido y ser ayuda idónea, aunque valen igual delante de Dios. O sea, Jesús rompe las barreras culturales, sociales, de género, todo eso lo destrozó el Señor.
Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mi vida la conocía. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Cristo, vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. O sea, porque Jesús no había comido lo que sí tenía sed, y le pidió agua a la mujer, pero cuando ya la mujer fue por la gente, empezó a dejarse venir la gente y Él no tuvo chance ni de comer. Dijo: no, mi comida es, dice el verso 34, que haga la voluntad del que me envió. Y se puso a predicarles. Dice: no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega, la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así se ponían los cultivos cuando ya estaban listos para ser cosechados. Y vemos cómo Dios se glorifica en esta mujer pecadora. No solo fue restituida, sino que se convirtió en un instrumento de evangelismo. Dios quiso hacerse personal en alguien necesitado. Fíjate el plan de Dios: a través de una mujer pecadora, glorificarse. Ahí nos muestra la esencia de su evangelio, el poder transformador. Cómo Cristo cambia corazones, cambia vidas. Y entonces esta mujer va y les cuenta todo y se convierte en un instrumento de evangelismo, y ahí viene la gente. Fíjate qué tremendo. Cómo prepara el Señor el terreno, y esta mujer empieza a predicar por Cristo, y la gente empieza a arrimarse a Cristo, y Cristo les empieza a predicar a la gente. Dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo os he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron y otros habéis entrado en sus labores. O sea, y aquí vean cómo en el sentido estricto, o sea, ella sembró, fue y les dijo: oigan, o sea, y trae les siembra esa duda: allá está el Mesías. Entonces la gente viene, entonces ellos nomás iban a cosechar. O sea, y esto habla de cómo a veces hay cosas que Dios prepara, que a nosotros, hermanos, nos toca así cosechar. Porque quién les predicó, quién les dijo, quién sabe, pero cuando uno llegó a esa casa, a ese lugar, a esa comunidad, la gente abrió su corazón. ¿Qué pasó? No sé qué pasó antes, pero ha habido muchos casos así, ¿no? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días más. Jesús se quedó compartiéndole la palabra, mostrándose a ellos, y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vemos fíjense, hermanos, cómo una persona que fue tocada por el Señor fue la llave, pues, para abrir y que Samaria escuchara la palabra de Dios, recibieran al Mesías. Mientras que allá Jerusalén lo estaba rechazando. Jerusalén no quería, pueblos judíos que no quisieron la palabra. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que a pesar de los milagros y las maravillas no creyeron. Aquí más que milagros nos habla de cómo Jesús, así fíjate cómo con las puras palabras habló con ella. Y con los israelitas casi tenía que estar usando milagro tras milagro y no creían. Pero cómo
cómo llegó con aquellos hambrientos, necesitados, aquellos que eran marginados, y fueron llenos de la palabra de Dios, de Cristo. Y esto nos muestra, hermanos, la maravilla de la obra de Dios. Cómo hay obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cómo Dios, fíjate, se valió de esta samaritana, y entonces por medio de ella viene esta salvación. Gloria a Dios. Yo estoy maravillado porque hay cosas que creemos que son infértiles, que no son importantes, pero la Biblia dice que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. De lo menospreciado escogió Dios, de lo vil del mundo, para avergonzar a lo mejor de este mundo, en lo terrenal, en lo carnal, lo mejor del mundo, lo peor del mundo Dios lo escogió. O sea, eso habla de la obra de Dios para transformar corazones y vidas y hacerlas un testimonio, una luz, una lámpara para este mundo oscuro, a pesar de gente sabia, de gente conocedora, gente religiosa, gente que aparentemente debe conocer. Ve cómo ha escogido a lo vil del mundo, a lo necio del mundo, porque el Señor, al hacerlos nuevas criaturas, nos da eso de Dios que podemos llevar al mundo, hermanos. Y nosotros somos eso vil del mundo. Nosotros somos esa samaritana. Cada uno de nosotros somos esa samaritana, hermanos. Cada uno de nosotros éramos pecadores, inmundos, y éramos, como dice la Escritura, que aborrecíamos a los demás y que éramos aborrecidos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice que fuimos hechos aceptos por Dios, fuimos alcanzados, fuimos regenerados por el Señor. Cierre tus ojos, dele gloria a Dios. Hermano, alabe a Dios. Deje que corra ese río de Dios en su corazón, ese río de alabanza que corra en su corazón. El fluir de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo das al que te lo pide, Señor. Si en este momento hay alguien que quiere la llenura, pídala al Señor. Pídala, esté a cuentas con Dios, haga cuentas, entregue en este momento ese pecado, esa inmundicia, ese tropiezo, y llénese del Señor en este momento. Llénese, llénanos de tu Espíritu. Tú nos mandas a ser llenos, mandas que seamos llenos, que fluya ese río, el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, para todo gozo, amor, paz, dominio propio, templanza, Señor, para que fluya en nosotros esa benignidad, esa bondad, esa misericordia, esa humildad, esos frutos, Señor, por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. No tendremos sed jamás, Señor, que tú nos llenas, Señor. Nos has convertido en fuentes, no somos estanques, Señor, porque nos has transformado en fuentes para compartir, para dar, para derramar a los demás en este mundo, Señor. Es un mundo caído, reseco, que está en ese desierto, Señor, y tú nos llamas a derramar esas aguas que convierten ese desierto en un campo fértil, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Queremos ser, Señor, como la samaritana que fue restaurada y que llevó tu palabra, Señor. Así tú nos llamas a ser. En esta hora lo entendemos, lo recibimos, Señor. Lo comprendemos, que de lo vil del mundo nos sacaste, de lo menospreciado, Señor, y que nos has hecho primicia de tus criaturas, Señor, para llamarnos la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Te damos la
la gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos, nos gozamos, Señor. Nos gozamos y nos llenamos de ti,